Muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cristian y bienvenidos a Horizon Designs. En la clase de hoy veremos una introducción al apartado de scripting que tiene Maya, ¿sí? Entonces, el scripting, para aquellos que no lo sepáis, es como el apartado de programación, ¿sí? Como programar dentro de Maya. Y se trabaja todo dentro de un menú que se llama el Script Editor, que lo podemos encontrar aquí abajo, que es este icono de aquí, que podéis, Script Editor, o podemos ir a Window, General Editors, y por aquí tendremos Script Editor aquí abajo, ¿sí? Entonces lo abriremos y tenemos aquí nuestro editor de scripts, ¿vale? Entonces, hoy no vamos a ver nada de esto. En plan, no vamos a ver código, qué significa todas estas cosas que tengo aquí apuntadas, no va a ser nada de eso. Lo que vamos a hacer hoy va a ser presentar los conceptos básicos de la programación, que serían las variables y sus tipos, los bucles, y por último vamos a ver las funciones, que las vamos a emplear en Maya, ¿sí? Entonces, para los que no tengáis ni idea, os recomiendo ver este vídeo hasta el final. Para los que ya tengáis un concepto y unos conocimientos básicos en programación, podéis saltaros al vídeo que haré la semana que viene, que será la de programación en Python o en Mel, no estoy completamente seguro. Lo digo porque Maya acepta dos tipos de lenguajes de programación, uno que es Python, que seguramente lo conozcáis, es bastante famoso, y el otro que es Mel, ¿sí? Que no me acuerdo exactamente las siglas, pero es un lenguaje de programación hecho por Autodesk, y creo que se llama Maya Enterprise Language, o algo así, no me acuerdo qué significa la E, pero algo así parecido, ¿no? Entonces es su propio lenguaje de programación. Bueno, entonces dicho esto, vamos a empezar por definir las variables. Entonces, las variables podríamos denominarlas como... En nuestro código no van a ser más que palabras, pero que van a guardar valores y estos valores van a poder cambiar cuando nosotros queramos. Sí, es igual que nosotros conocemos una variable en matemáticas, como puede ser x. Si tenemos una ecuación con x y nosotros le queremos dar cualquier valor a x, pues x sería una variable, ¿sí? Es todo aquello al que nosotros le podemos asignar un valor y puede cambiar en cualquier momento. Entonces, nosotros distinguimos tres tipos de variables principales. Sí, hay más, pero las que vamos a emplear son tres tipos. La primera son las variables de tipo integer, ¿sí? Que se simplifican diciendo variables de tipo int, y son aquellas variables que guardan números enteros. Sí, como por ejemplo puede ser el -2, el 10, el 427, sí, pero sin ningún decimal, pueden ser negativos también, ¿vale? Entonces, el segundo tipo de variable que tenemos son las variables de tipo float. Entonces, las variables de tipo float o float son aquellas que aceptan decimales, ¿sí? Como puede ser pues, el número pi, el 2,47, el -5,58, lo que sea. Serían igual que las variables integer, solo que tendríamos decimales. Y por último vamos a diferenciar las variables de tipo string, sí, que son, digamos, un poco distintas a las dos anteriores. Entonces string en español significa cadena, entonces string será una cadena de caracteres, es decir, son aquellas variables que guardan un carácter, como puede ser A, B, C, D, E, F, o frases, como por ejemplo, hola mundo, o esto es Horizon Designs. Bien, entonces dicho esto... digamos, esto va a ser un poco presentación, ¿vale? No tendréis que entender exactamente para qué sirve cada cosa, pero sí que para la próxima clase en la que veamos ya código no estéis perdidos del todo, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que serían bucles. Bien, entonces para la parte de bucles vamos a ver los dos más importantes, que van a ser el bucle for y el bucle while. Así también, como vamos a dar ahora al final de esta sección, el condicionante o if, por si algunos los conocéis. Lo veremos ahora al final de dar estos dos bucles. Entonces los bucles, digamos que son aquellos trozos de código que se repiten. Sí, un bucle está hecho por X iteraciones, en las que las iteraciones que hace el bucle las hacemos nosotros o dependen de una condición. Vale, entonces el primero que vamos a dar va a ser el while. Entonces el while vamos a introducir nuestro bucle con la palabra while, y después del while va a haber unos paréntesis. Entonces dentro de esos paréntesis va a haber una condición, y dentro de unos corchetes, o depende del lenguaje que estemos usando, dentro de una zona seleccionada, que veremos ya cómo se selecciona, esa acción que haya dentro se va a repetir. Vale, entonces aquí os voy a dejar un ejemplo que no es con código, sin embargo que es con un lenguaje un lenguaje de alto nivel, que se suele decir, que empleamos pues las personas normales, ¿no? Entonces, en el ejemplo sería, mientras x sea menor que 10, súmale 1 a x. Eso quiere decir que en nuestro bucle
nuestra variable x, que va a iniciar con el valor 0, por ejemplo, nuestra variable va a entrar en el while y dirá, bien, ¿es nuestra x menor que 10? Y dirá sí, bien, por lo tanto voy a sumarle 1, es decir, x valdría 1. Y así consecutivamente hasta que la condición ya no se cumpliera. Es decir, si x es igual a 10, 10 no es menor que 10, entonces saldría del bucle. Entonces eso se basa en el bucle while. Y después tenemos el bucle for que, digamos, es un poco más complicado de entender, pero será lo más fácil posible. Para el bucle for vamos a necesitar un contador. Sí, un contador es una variable, que es declarar una variable, es decir, inicializarla y ya está. Después solamente la vamos a emplear en el bucle. Entonces nuestro for se inicializará con la palabra for y dentro del paréntesis vamos a tener 3 bloques. El primero va a ser, digamos, la declaración de nuestra variable. Es decir, en este caso tenemos una variable que se llama y la vamos a igualar a 0. Entonces en la siguiente parte vamos a marcar el número de iteraciones que tiene el bucle. Vamos a decir mientras i sea menor que 10 y en la última parte vamos a incrementar i en 1 cada vez que se haga el bucle. Entonces esto se resume en la siguiente forma. I equivale al número de iteraciones del bucle. Entonces al principio i vale 0 y mientras i sea menor que 10, es decir 0, 1, 2, 3 hasta 9, va a hacer una ronda del cacho de código que tenga nuestro for. Entonces en total van a ser 10 iteraciones, va a ser la iteración 0, la iteración 1 hasta la iteración 9. Es decir, nuestro código se repetirá 10 veces. La última parte, lo de que pone i++, quiere decir que a nuestro i, cada vez que termine una iteración, le vas a sumar 1, para que así no sea un bucle infinito. Bien, entonces esos dos serían los bucles importantes que vamos a usar en la programación en Maya. Y por último, vamos a ver lo del condicionante. Sí, el condicionante, también conocido como if, o if-else, también se podría conocer, es como, digamos, una comprobación para hacer un código. En español se traduciría, si esto se cumple, haz esto. Si no se cumple, haz lo otro. Entonces, if, entre paréntesis, ponemos la condición. Por ejemplo, si x es mayor que 5, pues y vale 2. Y si x no es mayor que 5, es decir, else x no es mayor que 5, y vale 8, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que o se cumple el if o se cumple el else, pero no los dos. ¿Vale? Esa es una forma de condicionante. Entonces, dicho esto, digamos así esta parte introductoria, lo veremos más a fondo en la siguiente clase. Vamos a ver por último lo que son las funciones o procedurales, que depende de, o métodos incluso, que se puede llamar dependiendo del lenguaje de programación que estemos usando. Bien, entonces para terminar vamos a dar las funciones, métodos o procedurales. Ya os dije, dependiendo del lenguaje de programación se llaman de formas distintas. Y digamos que son cachos de código que por sí solos no se ejecutan, ¿vale? Entonces, estos métodos o funciones normalmente las llamaremos al principio de nuestro código. Entonces, nosotros definiremos un cacho de código para que haga una serie de acciones. Sin embargo, esas acciones no se ejecutarán cuando se vaya leyendo el código, sino cuando llamemos a nuestra función. Por ejemplo, nosotros tenemos una función que sea aplicar. Entonces, esta función va a hacer un comando de crear un cubo, por ejemplo. Pero esta función solo queremos que se ejecute cuando nosotros en nuestra interfaz le demos al botón aplicar. Entonces lo que hacemos normalmente es definir una función con el nombre de aplicar y después que el botón ejecute esa función cuando se apriete, no simplemente cuando se lea el código, ¿vale? Entonces en eso se basan básicamente las funciones en nuestro Maya. Aunque en otros lenguajes de programación sí que se usan para más cosas, aquí es prácticamente para lo que se usa y lo veremos en la siguiente clase. Así que nada más por hoy, esto ha sido básicamente la introducción al scripting. Espero que os haya quedado a todos claro, lo he explicado lo mejor posible. Y si tenéis alguna pregunta ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios en el vídeo de YouTube o en la página web en el apartado Contáctanos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.